Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos al programa Todos los libros un libro de Alberto Sansegundo en un día que está siendo de programación muy especial en la radio de la Universidad de Salamanca. Llevamos conmemorando el día 8 de marzo durante todo el día con una programación especial que ha incluido una grabación o una programación desde el exterior de la radio en la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, que hemos estado toda la mañana. Y bueno, ya lo habrán escuchado, pero ahora estamos ya en otro programa, y aunque yo creo que el tema mujer y el Día de la Mujer pues es un tema que está tocando Alberto Sansegundo en todos los programas que configuran este mes de marzo. Por lo menos el anterior fue así y supongo que hoy con más motivo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Durante todo el mes de marzo, ya hasta llegar a las vacaciones de Pascua, de Semana Santa, estaremos con libros escritos y en bastantes casos protagonizados por mujeres. Lo hicimos la semana pasada, claro. La semana pasada que fueron 3 libros, nada menos. Creo que hoy va a ser un poco más breve, ¿no? Sí, exactamente. 3 libros de 2 autoras, Mary Wesley y Shirley Hazzard. Hoy solamente, es normal presentar un libro cada vez, ¿no? Pero bueno, hoy traigo un libro exclusivamente. Sí, es un libro que tampoco da demasiado juego, es interesante, lo recomiendo, por muchas razones que ahora veremos, pero bueno, que tampoco yo soy capaz de exprimir más, por tanto, vamos a hacer un programa algo más breve. También, Me extraña que no seas capaz de exprimir mucho sí, más, porque vamos, yo creo que sacas agua en el desierto, Alberto. No te creas, no te creas. Yo creo que un experto, un especialista sí, ¿no? En mi caso, pues estos otros libros que tienen más juego, más dimensiones, este es más plano en este sentido, es más unidireccional, diríamos, aunque hay como adelanto algunos frentes interesantes en él, ¿no? Sí, eso va a ser una novedad. Yo querría que esa novedad del programa de hoy, de mayor brevedad, se mantuviera en el tiempo y fuera capaz entre otras razones porque me exige mantener, sostener un comentario más detallado, un análisis un poco más riguroso de los libros, me exige más tiempo, más dedicación, y no estoy precisamente sobrado de tiempo, ¿no? Por tanto, también anticipo que probablemente en los próximos meses estas oscilaciones de sí, no, más largo, más corto, semanal, pero quincenal, se han dado a lo largo de todo el curso, ¿no? Anticipo que probablemente vuelva a darse unas alteraciones de ese estilo en semanas próximas. No en marzo, porque en marzo sí que vamos a tener todas las semanas con libros como digo, femeninos. Bueno, ya veremos si consigo ser breve en todos los programas. Pero en cualquier caso, esta es una primera novedad, una mayor brevedad. Hay otra que es muy significativa y que vale exclusivamente para hoy y que quiero plantearla de entrada. Hoy vamos a empezar, si te parece, por la lectura del texto, ese texto que leemos siempre al final. Hoy creo que procede que lo lea al principio, porque es muy significativo y ayuda a situar al lector, yo creo que al oyente hoy del programa, a quien nos esté viendo también por YouTube, lo va a ayudar a situarse en el espíritu, en el tono, en las ideas del libro. De manera que si te parece, leo ese texto muy significativo. Muy bien, cuando quieras. Tú y yo éramos pareja, compañeros, creadores de estos 2 seres humanos, pero vivíamos vidas cada vez más diferentes, como la mayor parte de los padres y las madres. Tú eras creativo y cerebral, inventabas espacios y vistas y perspectivas. Tus días tenían que ver con la luz, la elevación, los acabados. Hacías 3 comidas diarias, leías frases escritas para adultos y llevabas una bufanda muy bonita. Para ti, la ducha tenía razón de ser. Yo era una soldado. Ejecutaba una serie de acciones físicas en bucle. Cambia el pañal, prepara la leche en polvo, calienta el biberón, echa los cereales en el plato, pasa la bayeta, negocia, suplica, cámbiale el pijama a él, quítale la ropa a ella. ¿Dónde está la tartera? Atavíalos, camina, más rápido, llegamos tarde, dale un abrazo de despedida, empuja el columpio, busca la manopla perdida, frota el dedo que se ha pinchado, dale algo para que chupe, trae otro biberón, besa, 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 mételo en la cuna, limpia, recoge, busca, haz, descongela el pollo, sácalo de la cuna, besa, 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 cámbiale el pañal, siéntalo en la trona, límpiale la cara, friega los cacharros, haz cosquillas, cámbiale el pañal, haz cosquillas,
Mete la merienda en una bolsa, pon la lavadora, arrópalo, compra pañales y detergente. Corre a buscarla al colegio. Hola, hola, deprisa, deprisa. Destápalo, la secadora, los dibujos animados. Tiempo muerto, por favor, escucha lo que te digo. No, quitamanchas, pañal, cena, platos. Responde 100 veces a la misma pregunta. Prepara el baño, quítales la ropa, friega el suelo. ¿No me oyes? Cepilla dientes, encuentra el conejito de peluche, pon pijamas, la de mamar, léele un libro, léele otro, sigue y sigue y sigue. Recuerdo que un día me di cuenta de la importancia que tenía mi cuerpo para nuestra familia. No ya mi intelecto, ni mis ambiciones de hacer carrera como escritora. No ya la persona que 35 años de vida habían moldeado. Solo mi cuerpo. Me quedaba desnuda delante del espejo cuando me quitaba la sudadera, llena del puré de guisantes que Sam me había escupido encima. Se me marchitaban los pechos, igual que las plantas de la cocina que no me acordaba de regar nunca. Me colgaba la tripa por encima de la marca que había dejado el elástico de las bragas, como espuma en una taza de capuchino tibio. Tenía los muslos como nubes de malvavisco atravesadas por un espeto. Estaba hecha papilla, pero lo único que importaba era que fuera capaz de sacar a todos adelante físicamente. Mi cuerpo era el motor de la familia. Me perdonaba lo que veía en aquella mujer irreconocible en el espejo. No se me pasaba por la cabeza la idea de que mi cuerpo no volviera a ser útil de esa forma, nunca más. Necesario, fiable, atesorado. Bueno, como ves... Bueno, pues sí, la condición de muchas mujeres, ¿no? Una reflexión Claro, sobre la condición de muchas mujeres. y en particular sobre la maternidad, porque el libro, aparte de otras dimensiones, habla sobre o gira en torno a la maternidad desde un punto de vista no demasiado previsible, que ya puede intuirse en este quizá yo creo que los oyentes hayan podido detectar un cierto tono de queja o de lamento. Una visión realista de la maternidad, quizás, ¿no? Una visión bastante realista. Sin duda, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por el texto porque nos sitúa, como digo, efectivamente en el tono también, en el tema y en el tono de la novela, ¿no? Porque se trata de una novela. Quiero adelantar también, esta es otra pequeña novedad de hoy, siempre lo digo, y hay oyentes, esos escasos oyentes que nos siguen, algunos escriben y nos dicen, oye, es que destripas Vale, es verdad, ¿no? Pero es que es muy complicado y en eso de hoy es imposible. De manera que anticipo, abandone aquí, si hay algún entusiasta que ha llegado hasta aquí, que abandone aquí el programa, porque no me queda más remedio que contar algunos elementos, no lo sustancial, pero sí algunos elementos que son destacados, que son significativos en la novela. No soy capaz de hablar de ella, a no ser que diga esto que acabo de contar. Es un libro que habla de la maternidad y que es un thriller. Ahora contaremos con más detalle. Pero bueno, aviso para navegantes, se avecinan spoilers o destripes, como queramos decir. Bueno, lo primero de todo, ¿quién lo ha escrito y el título de esta novela? Claro. El libro se llama El instinto. Y su autora, no sé si se ve bien, como Sí, siempre. sí que le Se vemos. ve, sí, Son dos caras, dos caras. Sí, una especie de test de rosa. Bueno, es una novela que se publicó en el año 2021, aquí en nuestro país, escrito por Ashley O'Drain, de la que hablaré dentro de un momentito. Es un thriller de una manera muy especial, con un enfoque muy particular. No es el exponente, digamos, más convencional, más clásico del género, con asesinatos y tal, pero sí que hay, diríamos, un thriller psicológico, sí que hay algunos de los elementos, a mi juicio, identificables del género. Es verdad que el planteamiento y el desarrollo son muy libres, no se acomodan estrictamente a los corsés del género, pero sí que yo creo que puede calificarse perfectamente dentro de esa categoría, ¿no? La edición es de Alfaguara, con traducción de Carlos Jiménez Arribas, y es la primera novela de Ashley O'Drain. Es una escritora de Toronto, para mí totalmente desconocida, hasta ese momento, hasta el momento en el que leí el libro, que hace más de un año, yo creo. He buscado en internet datos sobre ella, más allá de lo que nos cuenta la solapa del libro. Es joven, desde mi perspectiva siempre, claro, de 1982, yo creo que es joven. Bueno, es joven, 40 años, 40 años. 40 años. Muy guapa en las fotos, quizá esto no se deba decir, quizá sea políticamente incorrecto. Bueno, no sé si ha escrito su novela en francés o en inglés, porque bueno, en Canadá se hablan ambos idiomas, ¿no? No sé, yo creo en que está en Toronto. inglés.
Yo Inglés. creo que está en inglés. Sí, bueno, de hecho el título originario es en inglés, ¿no? Fue durante mucho tiempo directora de comunicación de Penguin Books en Canadá, antes de dedicarse a la escritura, y parece que se adentró, por decirlo así, en el ámbito literario, se decidió a escribir como consecuencia de que se tuvo que retirar del trabajo, diríamos, convencional en 2015 a causa de un problema de salud de uno de sus hijos. Tiene 2 hijos. De acuerdo con la no siempre fiable fuente wikipédica, Audrey habría firmado en su momento un acuerdo millonario con Penguin para la escritura de 2 novelas. Una de ellas es esta, que se convirtió en un bestseller internacional con traducción a muchísimos idiomas y con ediciones en decenas de países. Y como parece, da la impresión de ser alguien muy metódico, con todo muy controlado, diríamos, muy racional. En su momento ya afirmó que la segunda novela The Whispers, se iba a estrenar el 23 de julio de 2023. Y eso está previsto desde hace 4 o 5 años, al parecer, cuando firmó el contrato. De manera que en los próximos meses probablemente tendremos su segunda novela. Quiero contar un poco, sin, como digo, incomodar demasiado a nuestros oyentes, aunque avisándoles de que hay riesgo, el argumento o el núcleo central del argumento. Lo que voy a contar inicialmente se desarrolla, no llega a las 40 primeras páginas, de manera que está en el mismo comienzo de la novela. Estamos en Nochebuena y Blythe Connor está sentada en su coche, espiando desde la calle la feliz nueva vida del que fuera su marido, Fox. Están las cortinas de la casa del marido abiertas, la luz que resplandece de las habitaciones, la oscuridad exterior que permite que ella esté en su coche desapercibida, y contempla las escenas entrañables de lo que parece una velada navideña de una familia perfecta. Las velas encendidas, la música que suena, la pareja que baila, las copas, la chimenea que relumbra, encendida, el árbol, un hijo pequeño, risueño, que lo alzan en brazos una y otra vez, los padres, la madre, que se acaricia el vientre, anticipando pues, la promesa de una nueva vida. Y además está Violet. Violet es la adolescente hija enigmática de Blythe y Fox. Por un momento, ajena al bullicio de su familia, diríamos, de su nueva familia, se acerca a la ventana y a través de ella escruta la oscuridad y detecta a su madre, la observa fijamente con una mirada altanera, tanto desdeñosa, muy dura. Entonces coge al hermano pequeño, lo lleva a la ventana, lo abraza y lo besa sin quitar los ojos de Blythe, escenificando una especie como de armonía fraternal. De revancha, ¿no? Y una revancha contra su madre. Retando, con una pose de felicidad un tanto artificiosa, impostada, a esa sombra que la examina desde dentro. El gesto es desafiante, el gesto es firme, es incluso amenazante. Dice la propia Blythe, parece que vaya a echar la cortina, pero no. Ahora la que no aparta los ojos soy yo. Cojo el taco de hojas que tengo al lado, en el asiento del copiloto, y siento el peso de mis palabras. He venido a darte esto. Es mi versión de la historia. Pues bien, la historia es el instinto. De manera que empezamos ahí, organizada la historia entera, el relato desde el punto de vista retrospectivo, narrada por la voz de Blythe, que se dirige a su exmarido, y en esa historia nos cuenta, y todo esto que voy a contar, insisto, se desarrolla en las primeras 40 páginas del libro, un libro que por otro lado, bueno, es un dato no demasiado relevante, pero siempre lo comento, son más de 300 páginas, una historia en la que, bueno, vemos cómo nace el amor entre ellos, son los 2 estudiantes, en la biblioteca de la facultad se conocen, estudiando la misma optativa, el éxtasis del enamoramiento entre ellos. Enseguida cumplimos los 21 y nos hicimos inseparables, ¿no? Y se nos cuentan las historias entre ellos, ¿no? El amor juvenil ilusionado, con algo romántico, a veces incluso empalagoso, ¿no? El día de mi cumpleaños me regalaste una nota escrita con las 100 cosas que te encantaban de mí. 14.
Me encanta que ronques un poquito justo cuando te quedas dormida. 27. Me encanta lo maravillosamente bien que escribes. 72. Me salto cosas. ¿No? Me encanta lo contenta que amaneces los domingos. Me encanta cuando acabas un buen libro y te lo aprietas contra el pecho al pasar la última página. Y bueno, me parece relevante el 92. Me encanta lo buena madre que serás algún día. ¿Por qué crees que seré buena madre? Dejé la lista encima de la mesa y por un momento sentí que a lo mejor no tenías ni idea de cómo era. ¿Por qué no ibas a serlo? Me clavabas en broma el dedo en la barriga. Eres cariñosa y dulce. No veo la hora de tener bebés contigo. Bueno, ahí ya está un esbozo de la maternidad que luego veremos, ¿no? Aparecen las primeras dudas también, y si nos relatan en esa historia, apenas imperceptibles, y aquí hay otro hilo interesante. Leo. Preguntaste por mi madre en muy contadas ocasiones. Insisto, la que relata es Blythe. Me limité a exponer los hechos. 1. Me dejó cuando tenía 11 años. 2. Después de eso solo la vi 2 veces. Y 3. No tenía ni idea de dónde estaba. Sabías que me guardaba más, pero nunca insististe. Tenía miedo de lo que pudiera contarte. De manera que, bueno, se nos cuenta el embarazo, la llegada de Violet, a posteriori, ¿no? Hay también no quiero leer demasiados fragmentos, pero es que prácticamente es imposible comentar esto sin citar algunas referencias. La sensación de amor sin límites que siente cuando recién nacida la ponen sobre su pecho, la maravilla de ver a su hija, pero cierra ese relato de ese momento diciendo una parte de mí sabía que ese momento no volvería a existir jamás, que podemos interpretarlo literalmente en el sentido de que evidentemente con su niña nunca va a volver a vivir ese momento, pero también como un primer atisbo de que luego quizá, insisto que es un thriller, luego quizá esa relación vaya a sufrir fases o vaya a pasar fases distintas, ¿no? El núcleo central de la novela se desarrolla entre estos dos momentos, el momento en el que la vemos, en que narra el nacimiento de Violet y el que hemos visto al principio, es decir, años después, con Violet ya adolescente, separada evidentemente de su marido porque ha rehecho su vida con otra persona, y entre esos dos extremos iniciales, el inicial y el temporal, la novela nos cuenta, nos da, digamos, o intenta aproximarse a la respuesta a las preguntas que a cualquiera le pueden surgir sabiendo estos dos extremos temporales. ¿Por qué se rompió ese inicialmente idílico matrimonio entre Blythe y Fox? ¿Por qué Violet vive ahora con una nueva familia? ¿Por qué ese espionaje de Blythe? ¿Por qué esa aparente desafección o incluso hostilidad entre madre e hija? Y sobre todo, ¿por qué ha tenido que escribir la mujer su versión de la historia? Entonces, la novela es la respuesta. Audrey nos va planteando la historia, pero como respuesta a esas cuestiones, mientras nos va narrando el desarrollo de la relación conyugal, desde esos momentos iniciales de éxtasis, digamos, y no solamente la relación conyugal, sino sobre todo la muy compleja maternidad de la protagonista. Y es que Blythe, casi desde el momento del parto, empieza a experimentar sentimientos que no encajan en lo que supuestamente debe sentir una madre primeriza, ¿no? Y ahí ya te anticipo que luego cuando comentemos algunos de los temas interesantes, para mí este lo es, ¿no? Es decir, esta reflexión acerca de qué es la maternidad, la imagen estereotipada de la maternidad, etcétera, que sin duda evidentemente existe, ese amor ciego, sí, pero insisto que existen estoy muchas hablando de más oídas, cosas. obviamente. Existen muchas más cosas de las que se Claro, habla mucho menos, ¿no? Y que vemos algunas veces, hay noticias, ¿no? Que se producen precisamente con otras cosas que también acarrea la maternidad en muchos casos, ¿no? Como esa depresión posparto, ¿no? Que Claro, eso sufren está. muchas mujeres, Claro. o sentimientos que no son de amor hacia el hijo, que seguramente también son explicables desde el punto de vista de la psicología. O sea, hay mucho de la maternidad que no se sabe. Pues casi todo ello está aquí, por no decir todo ello, ¿no? E insisto, a mí me parece interesante precisamente por lo mismo, por lo que me parece interesante la literatura, ¿no? Porque nos permite vivir situaciones que no conocemos. Evidentemente la experiencia de la maternidad yo no la tengo, pero es interesante precisamente porque te muestra ángulos que no son los consabidos, por lo tanto te obliga, y eso es interesante a mi juicio, a repensar, a reconsiderar, a situar tus esquemas mentales sobre una cuestión, sobre una situación, desde otra lógica, ¿no? Entonces, bueno, en la madre hay sentimientos, claro, naturales, ¿no? Diríamos, ¿no? De
ilusión y de amor por su hija, pero está esta depresión a la que aludes, pero está la sensación de cansancio, la sensación de ansiedad, de impotencia ante las dificultades, está el dolor, la falta de sueño, las incomodidades, la dependencia que acarrea la cría de la niña, y también tenues sombras de desapego, de rechazo frente a la recién nacida, consiguientemente sentimiento de culpa por no ser capaz de estar a la altura de las expectativas, bueno, que se supone que debe cumplir una madre, ¿no? Y más allá de un cuestionamiento siquiera tangencial del rol consabido de la madre, hay en ella mucha inseguridad, mucha indecisión, mucho temor a defraudar las expectativas familiares, en particular las de Fox, las de su marido. Hay un agotamiento mental ante tanta exigencia, ante tanto reto inalcanzable, ¿no? A mí me gusta la novela, entre otras cosas, porque la autora yo creo que dibuja con maestría ese estado de ánimo ambivalente que envuelve a la madre, ¿no? No me resisto, insisto en lo que decía al principio, ¿no? El libro no da, por muchos frentes que haya y que voy a comentar, no da para mucho más comentario, por lo tanto, soy un poco más flexible a la hora de leer fragmentos, ¿no? Que incorporo también al blog, ¿no? No me resisto a leer un fragmento que es interesante porque yo creo que esta idea está muy clara, ¿no? Ya me habían advertido, dice la narradora, de que habría días así de duros al principio. Me habían advertido de que los pechos me pesarían como bolas de hormigón, que tendría que estar disponible para las tomas a demanda y usar sacaleches. Había leído un montón de libros, había hecho mi trabajo de documentación, pero nadie me habló de cómo se siente una al despertar a los 40 minutos de haberse quedado dormida, con las sábanas manchadas de sangre y el pánico por lo que viene a continuación. Me sentía como la única madre en el mundo que no lo superaría. La única madre incapaz de reponerse después de que le cosieran el perineo desde el ano hasta la vagina. La única madre que no podía soportar el dolor de las encías de una recién nacida en los pezones, como si fueran cuchillas. La única madre que no podía fingir que le funcionaba a la perfección el cerebro sin haber dormido nada. La única madre que miraba a su hija y pensaba, haz el favor de desaparecer de mi vista. Violet solo lloraba cuando estaba conmigo. Parecía hacerlo a traición. Y claro, ahí está otro eje, ¿no? Desde el principio, Violet parece mostrarse como una enemiga muy evidente de su madre, ¿no? Manifestando de continuo, de modo sutil, de modo inconsciente, obviamente es una recién nacida, pero ese modo sutil es apenas sonríe, es muy inquieta, eso de niño, de niña, pero luego con el correr de los años de manera mucho más explícita, manifestando distancia, frialdad, desafección, indiferencia, e incluso, como digo, hasta animadversión y hostilidad hacia su progenitora. Prefiere siempre, en todo momento, y además lo hace notar de manera ostensible, el contacto con el padre. Violet, en el dibujo que nos hace Ashley Odren de ella, aparece como una niña algo rara, muy alejada del mito de la inocencia, de la pureza infantiles. Fíjate que ahí entra también la dimensión del thriller. Hemos visto tantas veces en las películas, quizá, ¿no? O algunas veces, ¿no? Este tipo de personajes un tanto enigmáticos, ¿no? Que parecen encerrar algo perverso, algo diabólico. sombrío. ¿Perdón? Algo diabólico incluso. Claro, algo oscuro, ¿no? Entonces, bueno, la mente de Blythe, en los primeros años de la vida del crecimiento de su hija, la mente hierve, ¿no? Acrecentados por la preocupación, por el sufrimiento que le proporciona el comportamiento de la niña, ¿no? Ese desafío permanente, una especie de rivalidad y de provocación también. Y además, en este otro factor psicológico importante, la falta de apoyo familiar, sobre todo la falta de su marido, porque ni siquiera su marido comparte la desconfianza, las vacilaciones, hasta el punto de que, bueno, ella misma tiene la percepción de que su versión de los hechos es distorsionada, de que está alterando radicalmente la realidad, que las cosas no son como ella la ve. Este libro acaba con muchos tópicos, Alberto, por eso los hijos unen, pues parece que aquí es justamente todo lo contrario. Yo creo que acabaría con muchos tópicos que hay en torno a la maternidad. Y fíjate, claro, es así, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, ya te digo, muy interesante, ¿no? Al margen de lo estrictamente literario, está bien escrito, y además de que es un libro que se lee con... Tú quieres saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Con estos tópicos de un libro que engancha, que te bueno, hace devorar las páginas
en 2 Es una tardes. historia que en definitiva ha acabado mal. Eso sí lo ¿Perdón? sabemos. Desde el principio sabemos que aquello no ha terminado bien. Bueno, no sabemos exactamente. Sabemos que está en la casa, delante de la casa de su ex marido, y que la niña la mira con recelo, ¿no? Pero bueno, no voy a decir mucho más, ¿no? Fíjate que, y aquí sigo avanzando en algún detalle, pronto nacerá otro niño, el pequeño Sam. Y bueno, Blythe dice, esta es la oportunidad, ¿no? Yo no soy una mala madre. Y además, bueno, voy a ver si realmente hacia mi niño esta indiferencia, este desentendimiento, esta falta de interés que tengo hacia Violet, se da o no se da, porque entonces es cosa mía, ¿no? Pero bueno, en realidad ve agravados sus padecimientos porque la niña, bueno, empieza, esto también es convencional, ¿no? Los celos Los ante celos. su hermano, y Blythe empieza a ver que la cercanía de la niña ante su hermano empieza a ser peligrosa, hay exageradas muestras de curiosidad, de cariño hacia el niño y otras de repudio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este personaje, esa niña siniestra, oscura, callada, cruel aparentemente, inteligente, maligna, como decíamos, que conoce además bien las fragilidades de su madre y que además esa vulnerabilidad la explota en su propio beneficio. No se entienden ambas, no tienen esa relación, ese vínculo emocional parece que indestructible, madre e hija, ¿no? Que tantas veces, bueno, las vidas reales vemos, ¿no? Sino que se desafían mutuamente y, bueno, esta mirada perversa que ve en ella, esta indiferencia, esta insensibilidad de su hija hace que, bueno, se acreciente la idea de que no la siente como hija propia. La ve despótica, la ve caprichosa, la ve intrigante, la ve presente en todo cuanto misterioso accidente de toda índole ocurre en el hogar familiar. Ella está por medio. Y bueno, voy a destripar aquí, sí, un elemento relevante. El pequeño Sam morirá en circunstancias extrañas, en presencia de su hermana, y entonces las dudas, las suspicacias, la obsesión materna se exacerban y la intriga ya se apodera del lector porque no sabe qué es lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, es una novela psicológica, de thriller psicológico, porque bueno, es verdad, no hay muertes violentas, no hay una indagación detectivesca convencional, ¿no? Pero hay una trama inquietante, muy perturbadora, con un giro final escalofriante que no voy a comentar, que se adentra en las interioridades de la mente del personaje principal, en sus preocupaciones, en sus miedos, en las obsesiones, en las dudas, en las inseguridades. Bueno, un drama psicológico el que vive Blythe, con ribetes, en algunas ocasiones, de tortura mental. Y luego, bueno, a este clima, a esta atmósfera de un cierto misterio, contribuye también el que, intercaladas en la trama, desperdigados a lo largo de la narración, la autora intercala algunos capítulos fechados. El título es la fecha, 1939, 1958, 1962, 1964 y así hasta 1975, en los que se presentan los recuerdos de la infancia de Blythe, de la de su propia madre, Cecilia, y de la madre de esta, Etta. Las existencias de ambas, la madre y la abuela de Blythe, están también marcadas por existencias trágicas, por maternidades conflictivas. La abuela se suicidó, la madre la abandonó, como habíamos visto en su momento. Entonces, estos flashbacks muy intensos amplían los ecos de la novela, le dan un poco más de complejidad y de hondura a su estructura, la hacen un relato lineal consabido, y le dan luz también al retrato psicológico de la protagonista, porque claro, además de acentuar los aspectos de thriller inquietante, ¿no? Porque nos damos cuenta de que aquí hay genes, diríamos, que dibujan quizá una personalidad conflictiva por parte de Blythe. Por tanto, a lo mejor el lector se debate en todo momento, ¿es Violet de verdad una niña maligna o está todo en la desbocada imaginación de su madre? En el transcurso de este hilo conductor aparecen un hilo conductor, por cierto, que se corresponde en parte, solo en parte, con los de la propia autora. Porque ella confiesa que, la autora, Ashley Odring, confiesa que escribió el libro a lo largo de 3 años, cuando el primero de sus hijos, que estaba afectado por una enfermedad, como dije, que es lo que hizo que tuviera que dejar su trabajo convencional, cumplió 6 meses. Y en el transcurso de la redacción,
del libro, la autora tuvo su segundo hijo también. Entonces, bueno, en el curso de este relato aparecen lo que apuntábamos al principio, algunos de los grandes temas que mueven a la reflexión del lector. Por ejemplo, pues eso, la maternidad, y con todos sus ángulos, con facetas no las habituales, los fenómenos asociados a la maternidad, tanto como digo, los habituales, los previsibles, el amor, la ternura, el apego, etcétera, como los que, en cierto modo, son tabú. Quizá ya menos, ¿no? Pero durante mucho tiempo sí que lo fueron. Ya menos en estos tiempos tan libres, ¿no? En donde hay muchas ya publicaciones, hay muchas autoras españolas que han escrito en los 2 últimos años libros y han publicado acerca de la maternidad, ¿no? Pero bueno, el miedo, la culpa por el incumplimiento de las expectativas, algo de lo que ya apuntaba, ¿no? La imposibilidad de acomodarse a los cánones de perfección que la sociedad, diríamos, impone a las madres, ¿no? El rechazo o el insuficiente amor a los hijos recién nacidos, el arrepentimiento por haber tenido hijos, el deseo de no ser madre, el sentimiento de cárcel que puede tener una madre que se siente atrapada en su nuevo estado, el resentimiento también, como digo, hacia hijos no del todo queridos, los cambios en la pareja como consecuencia del nacimiento de los hijos, ¿no? Que eso está más visto, ¿no? Es más, tiene más recorrido en el pasado, ¿no? La decepción, la soledad, la que apuntabas, la depresión, no solo ya la depresión posparto, sino bueno, pues incluso prolongándose más allá de la inmediatez del parto, ¿no? Y también están en la novela, en otro ámbito distinto al de la maternidad en sentido estricto, el peso del pasado, la dificultad de escapar de un destino que quizá, como decía, está escrito en los genes, de ahí la presencia de las historias de madre y abuela, ¿no? Y también en algo que tiene un aire con otra novela que presenté aquí hace unos meses, ¿no? De Virginia Feito, que es los límites difusos entre la sensibilidad exacerbada y la locura, la pérdida de contacto, digamos, con la realidad, la pérdida de la realidad, en definitiva. De manera que esto es lo que hay, no hay mucho más, no me da para mucho más el comentario, he intentado mostrar los aspectos que son más relevantes. Protagonismo de la mujer clarísimo, ¿no? Las mujeres, las Sí, protagonistas de esta novela, el instinto. claro, no solamente el protagonismo de la mujer, diríamos, y aquí podríamos estar hablando del género y del sexo, ¿no? Sino no solamente del género, sino del sexo en particular, de algo de lo biológico, ¿no? Más biológico de la mujer, podríamos decir, ¿no? Su capacidad para dar vida, ¿no? Y bueno, luego ya la reflexión, la construcción cultural que hacemos acerca del modo en el que se vive esa maternidad, pues ya nos admite, lógicamente, todo tipo de análisis. Ha sido diferente en diferentes épocas y en este momento, pues, me imagino, creo, no insisto que me falta la experiencia, pero las interpretaciones acerca de cómo desarrollar esa vivencia son casi tantas como mujeres hay, ¿no? Yo creo. Claro, pero en cualquier caso, ese hecho biológico, lo que significa la maternidad, analizado... Pero imagínate tú, Alberto, lo que ha sido la vida de muchas mujeres de no hace tanto tiempo que se han dedicado a tener hijo tras hijo. Yo conozco familias de 10, 12 hijos, 8, 10 hijos, y ese ha sido el destino de muchas mujeres no hace demasiado tiempo en España. Claro, en España dices, pero una maternidad seguramente en muchos casos no deseada, ¿no? Pero que realmente la mujer ha sido eso, claro. Madre, fundamentalmente. Claro, si salimos de nuestro entorno, eso sigue ocurriendo. Tú vas a África, sabes que yo he hablado aquí algunas veces, algún viaje a África, ¿no? En África una de las cosas que llama la atención, evidentemente, es la infinidad de niños, hay muchísimos niños. Pero una de las cosas que me llamó la atención a mí, y tiene que ver indirectamente con lo que estamos hablando, una de las primeras veces que yo estuve allí, es que los niños no saben exactamente cuándo nacieron. Eso indica no algo relacionado con la maternidad necesariamente, sino con la falta de registros y objetivos, ¿no? Pero también el hecho de que en algunos casos no saben cuántos hijos tienen en algunas familias. ¿Por qué? Porque claro, ahí hay que asociar la precariedad de las condiciones sanitarias en esos países. Los niños mueren muy pronto, como ocurría en Occidente hasta hace 200 años o hasta hace 100 años, ¿no? La mortalidad infantil era extraordinaria. De manera que efectivamente ese papel de la madre como paridora cobra quizá entonces su pleno sentido, porque hay que dar hijos para trabajar en el campo, para sostener la familia. Entonces, claro, llamaba la atención, dices, ¿cómo no sabes los años que tienes? ¿Cuándo naciste? No lo sé. ¿Y cuántos hermanos sois? No lo sé. ¿Por qué? Porque nacen constantemente y mueren constantemente, ¿no? Durante mucho tiempo, incluso ahora en muchos países del mundo, la mujer es exclusivamente reproductora, efectivamente.
Pero bueno, nuestra sociedad ha evolucionado y esta dimensión cultural, diríamos, no estrictamente biológica, tiene mucha más carta de naturaleza que lo biológico en sí. La novela interesa, insisto, porque atrapa como lectura, porque nos hace reflexionar sobre una serie de temas que quizá no pensamos habitualmente y porque ofrece enfoques distintos, por lo menos a mi juicio, los convencionales. Yo creo que estas razones justifican o explican el éxito extraordinario. Es un libro superventas mundial. Y me imagino que Yo creo que es ha verdad que acertado ella... además con el género donde quería encuadrar, es distinto, ¿no? Ha acertado con el género, porque el thriller por naturaleza es eso, ¿no? Ese interés por seguir la trama, qué va a pasar, en qué va a acabar esto, ¿no? Yo creo que ha acertado también con eso, ¿no? Es verdad que Darle ese ella... enfoque. Yo quiero apuntar también que ella trabajaba en Penguin Books, en la editorial, y por tanto se sabe todos los trucos. Sí. Entonces, y es previsible, por lo tanto, que en la siguiente novela vuelva a tener esta repercusión, porque es alguien que efectivamente sabe, es decir, se ha movido como alta ejecutiva de una editorial de gran importancia mundial, con una extraordinaria repercusión, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. No deja su trabajo, por mucho que tenga que cuidar al niño, es decir, lo deja sabiendo que se embarca en una historia que no va a publicar de manera lateral y menor en una editorial desconocida o pagándosela de su propio bolsillo para que la lean 25 personas. Está con todos los ingredientes para tener éxito. Pero bueno, en cualquier caso, introduce en este ámbito del éxito literario, introduce temas que merecen la pena, a mi juicio. Desde Y luego que mucho sí. más en estos días. Desde luego que sí. Bueno, Alberto, pues yo creo que vamos a cumplir con ese propósito que hacías de que iba a ser hoy un poquito más breve, porque creo que hemos llegado al final. Alberto, me Sí, comentabas bueno, que hoy no hay fragmento porque hemos leído ya algunos hemos fragmentos. leído el que yo tenía para el final, pero tengo otro pequeño fragmento que es interesante también, y muy breve, que quiero leer, y luego dejar una canción. La canción es Lullaby, es una nana, de cierto modo, de las Dixie Chicks. Es un grupo originariamente muy country, ahora menos country, de chicas, 3 chicas norteamericanas, que originariamente también se llamaron las Dixie Chicks, pero hace unos cuantos años, 5 o 6, acortaron su nombre, ahora son simplemente las Chicks. Han eliminado lo de Dixie, porque Dixie se asocia, claro, tiene connotaciones sureñas en Estados Unidos, tanto racistas. Las Dixie Chicks son muy demócratas con la terminología norteamericana, apoyaron en su momento. Yo creo que incluso cantaron, no estoy seguro, en Para alguna de Obama. las ceremonias de Obama, creo recordar, y no sé si incluso si con Biden, ¿no? Pero se han manifestado abiertamente. Entonces, bueno, en un momento determinado, en estos momentos también de cancelación, de reconsideración del pasado, etcétera, se dieron cuenta que el nombre que habían elegido hace a lo mejor 20 años para su grupo tenía este Dixie, que el Dixie es claramente bandera del sur, bandera racista, en la guerra civil norteamericana, y ahora son las Chicks, sin más. Para mí son, desde siempre, las Dixie Chicks, y me resulta muy difícil evitar el Dixie, aún sabiendo esas connotaciones, ¿no? Pero bueno, es un tema muy bonito, muy maternal, es una canción dedicada no me acuerdo muy bien si a una hija o un hijo, y antes un pequeño texto también en donde Blythe reflexiona acerca de su relación con la niña, con Violet. Muy bien, pues vamos con el fragmento y nos despedimos ya hasta la semana que viene, Alberto. Hasta la semana que viene, que volveremos con más literatura femenina o literatura de mujeres, que yo prefiero Perfecto. decirlo así. Se sienta en mi cama mientras me cambio y hablamos de lo que hablan las madres y las hijas. Soy amable, soy cariñosa. Ella siente curiosidad. Le gusta estar cerca de mí. Tiene una mirada dulce. Me fío de ella. Me fío de mí cuando estoy a su lado. La veo crecer y convertirse en una joven respetuosa y amable, que siente que es hija mía. Tenemos un hijo y ella tiene un hermano. Los queremos a los dos por igual. Somos una familia de 4 que cena lo mismo los domingos, que discute para ponerse de acuerdo sobre qué programa de televisión ver los viernes, que coge el coche para ir de viaje en primavera. No me paso el día preguntándome cómo habría podido ser todo, ni cómo sería la vida si hubiera muerto ella en vez de él. Yo no soy un monstruo, y ella tampoco.